En el bote había muertos, había heridos y había soldados vivos que gritaban: «Mamá, mamá, mamá». Todo el mundo piensa que clamas a Dios, pero cuando te estás muriendo, llamas a tu mamá. Estados Unidos libró la guerra más larga de su historia y una de las más caras, tanto en vida como en dólares. Hubo miles de inválidos, amputados, paralíticos, con problemas de salud mental y con serios problemas de adaptación a la vida civil. Los soldados vivían con el miedo de morir en cualquier momento, suplicando y llorando, viendo cómo sus compañeros se desvanecían de este mundo. Esto afectándolos durante y después de la guerra de Vietnam, siendo el perfecto ejemplo cuando hay una falta de recursos y apoyo cuando regresaban a casa, desarrollando el estrés postraumático, que es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, teniendo síntomas como tener pesadillas o recuerdos repentinos, evitar situaciones que recuerden el trauma, reaccionar exageradamente ante los estímulos y sufrir ansiedad o depresión. Uno de los perfectos ejemplos de esto es Gary Young, que aunque su esposa y su hija le pidan que deje de fumar, el especialista Gary Young se niega. Young era un médico. Sufrió el trastorno postraumático durante años, hasta que un psicólogo lo trató con hipnosis para conseguir que se abriera. No era que no quería hablar, era que había reprimido sus recuerdos. Alcohol, opio, cocaína, heroína, hachís, metanfetamina o alcohol son algunas de las drogas apedreadas a conflictos bélicos a través de los siglos, consumidos masivamente con el objetivo de aumentar la resistencia de los soldados. En muchos de los casos, la dureza de las condiciones en la selva encaminaba a los norteamericanos a drogarse para escapar de un entorno aterrador, hostil y ajeno. Enfermedades tropicales como disentería y malaria ingerían drogas para prevenir crisis mentales y ataques de ansiedad. El 70% de los soldados estadounidenses desplegados en Vietnam consumían algún tipo de droga. Se conoce el sentimiento de derrota o impotencia sufrido por la sociedad estadounidense. En los años 1970, la sensación de derrota en todos los frentes era total. El ejército se defendió y lo siguió haciendo con posterioridad, afirmando que había luchado correctamente, pero la política siempre le tuvo las manos atadas. La oposición en los Estados Unidos fue cambiando paulatinamente, pasando de un 60% a favor del conflicto a una clara oposición, pese a la intensificación de los ataques y bombardeos que llevó a cabo Nixon. Al finalizar el conflicto, la situación no mejoró. La demostración de que Estados Unidos podía ser vencido por un pueblo subdesarrollado en pleno la guerra caló profundamente en numerosos países como Afganistán y especialmente las naciones centroamericanas, que ya vivían conflictos anteriormente. Con este impulso moral, las guerrillas en Guatemala, El Salvador, Colombia, etc. aumentaron sus acciones, causando una sensación de derrota contra el comunismo. El síndrome de Vietnam no es solo ni tampoco mayoritariamente consecuencias de un posible crecimiento del comunismo. Es también la pérdida de confianza en los valores que los propios estadounidenses creían que su país defendía, la conocida doctrina del destino manifiesto. Sucesos como los bombardeos de la Operación Rolling Thunder, los bombardeos secretos ordenados por Nixon, la matanza de My Lai, el empleo de mercenarios y narcotraficantes en Laos o el apoyo dado a dictadores supusieron lo que algunos han llamado la pérdida de inocencia, es decir, el descubrir que las acciones de su país no eran moralmente más aprobables que el resto de los países. Un tercer factor fue las luchas sociales llevadas a cabo en el interior de Estados Unidos contra un sistema de reclutamiento claramente discriminatorio y que trataba de alejar a las clases más bajas.